I'd like to speak this al evening respecto about God's del poder sobrecogedor de overwhelming Dios, power, el gran the poder de mighty Dios, power of God, no en la not in creación, creation, ni tampoco al tener soberanía y al manejar las cosas naturales, ni tampoco quiero hablar de su poder en las cosas físicas, sino que más bien quiero hablar de su poder en el contexto espiritual y en particular en los corazones humanos, cuando Él escoge actuar. Ahora bien, Cristo había sido crucificado y había pasado un poco antes de un poquito más de 7 semanas, y lo que es importante aquí es que en su crucifixión prácticamente toda la población de Jerusalén, y que había estado expandida por todos los visitantes que habían venido de diferentes lugares de donde habían sido llevados los judíos antes, estaban ahí ahora visitando Jerusalén para un festín especial, y era allí, y Cristo en ese momento fue crucificado, y estaban gritando, pedían su ejecución. Multitudes de personas de Galilea, de Judá, de las regiones alrededor, y los visitantes de lejos también. Tantas personas en la multitud que habían sido persuadidas a que estuviesen pidiendo la ejecución de Cristo. Tantas personas habían sido conmovidas por su gran poder. Tantas personas en esas áreas habían sido sanadas. Miles en todo lugar donde Cristo iba y predicaba. Sanaciones notables, sanaciones que no podían ser falsas, falsificadas, imitadas, eran duraderas. Y aún así, a pesar de todo esto, de toda esta evidencia inmensa, lo cual indicaba la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, que Él venía de Dios, que Él verdaderamente era el Mesías, ellos fueron persuadidos a pedir a gritos su ejecución. Uno de los razonamientos que tomaban las autoridades judías en ese tiempo, que estaban pidiendo esto, pedían que Cristo, pensaban que Cristo iba a causar que las autoridades romanas derramaran su ira sobre ellos, porque ellos estaban sujetos al imperio romano, y se pensaba y se temía que Cristo, que había sido llamado un rey, iba a provocar la reacción y la ira de las autoridades militares romanas y en última instancia de César mismo. Y las multitudes fueron llevadas por este tipo de cosas, y entonces le dieron la espalda a Cristo. No lo querían ya. No querían a Cristo debido a su mensaje. Les gustaban sus sanaciones. Había un tiempo en el que lo iban a forzar a ser su rey. A ellos les gustaba todo eso, pero no les gustaba su mensaje, su predicación, que decía que eran pecadores y que tenían que arrepentirse de su pecado y que tenían que venir a Dios y confiar en Él. Y ellos no querían estas cosas. Lo que ellos querían era un Mesías, el Mesías esperado, pero que no fuera un liberador espiritual, sino que más bien fuese un liberador político terrenal. Y Cristo claramente no tenía ninguna intención de darles ninguna liberación terrenal y política. Más bien Él deseaba ser uno que iba a asegurarles el perdón de pecados y reconciliación con Dios y comunión con Él. Y por esas razones, porque tenían convicción a partir de su predicación, dejaron a un lado la evidencia que era claramente, mostraba que era de Dios, que Él venía de Dios, y clamaban buscando su ejecución. Y aquí, como vemos la predicación en Hechos 2, lo que nos explica, era la voluntad de Dios, era el consejo predeterminado de Dios y su voluntad de que Cristo fuese ejecutado. Para eso Él había venido a este mundo. Él vino, Dios se hizo humano para poder ser nuestro representante y para sufrir y morir. Y Dios le castigó. Dios lo trituró con toda su ira, con la ira que merecen todos los pecadores. Y Él llevó esa ira de modo que podía tener el derecho, compró el derecho de perdonar y absolver a todos aquellos que Él llamó a sí mismo y llama a sí mismo. Amigos, eso era claro, que Dios mismo
El Dios Trino, el Dios de la Trinidad, antes de que el mundo comenzase, sabiendo exactamente cómo el hombre se revelaría, Él determinó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, una deidad, Él determinó que habría un Salvador. Y Cristo sería ese Salvador, la segunda persona de la deidad, de la Trinidad. Y Él vendría un día. Qué cosa tan maravillosa, qué hermoso plan de salvación. Y aún así, los hombres lo llevaron a cabo. A pesar de que Dios tenía la intención de que eso sucediese, las manos malvadas le tomaron y le crucificaron. Ellos lo hicieron. Y todo esto había sucedido unas 7 semanas antes de este primer sermón de la iglesia cristiana que el apóstol Pedro dio. Y lo que quiero hacer en particular, lo que quiero que noten es el versículo 37 aquí. Al oír esto, este sermón largo, vamos a mencionarlo en un momento, se compungieron de corazón. La versión en inglés, que es una muy buena traducción, a veces es anticuada, frecuentemente es anticuada. Y tenemos un ejemplo aquí, se compungieron de corazón, también es una palabra anticuada del español de hecho. Y hoy en día, en inglés esta palabra no es muy grande, tal vez en español no lo utilizamos tanto. En inglés significa como que tienes una picadita con una aguja o algo así. Una cosa, una gentil aflicción, pero no era así con la traducción original, era una palabra fuerte. Ahora vamos a ver lo que significa el griego en un momento, porque evidentemente eso que dijimos aplica al inglés, no al español. Y fueron cortados en su corazón, y eso es lo que indica el griego. De hecho, la palabra compuesta griega que se traduce aquí, compungir, es algo bastante enfático. Fueron cortados, por así decirlo, en dos, por así decirlo. Y entonces si decimos solamente como una picadita, una pinchada, eso es una cosa que no representa el lenguaje. Entonces fueron compungidos de corazón, fueron cortados hasta lo más profundo de su corazón, o fueron cortados a través del corazón. Eso tal vez refleja mejor el original. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hombres, varones, ¿qué haremos? Quiero decir unas cuantas palabras al respecto del efecto que tuvo el primer sermón sobre estas personas que escuchaban, lo cual significó que 3,000 personas en ese momento tuvieran salvación. La palabra es utilizada en literatura militar, esta palabra que dice perforar hasta atravesar. Pueden imaginarse que hay un ataque y las personas por un lado, en un lado de esta lucha, tienen gran confianza. Son soldados y son mucho más soldados que los otros, están muy confiados en su batalla, se sienten superiores, se sienten invencibles y tienen todas las ventajas a su favor. Y entonces bajan sobre el enemigo. Y un soldado que se siente bien confiado, está en las filas de enfrente, de pronto se da cuenta, o no, más bien de pronto se encuentra que es penetrado y cortado a través con una espada y se colapsa. Su pecho se sume en su estómago y no tiene más oxígeno y sabe que está muriendo y está muriendo en el campo de la batalla y en un momento, en ese dolor, siente una gran humillación. Esta es una victoria la que teníamos y él ya ha sido ahí derrotado de pronto y está tirado en el suelo muriendo y está sorprendido. Así es como se usa esta palabra en la literatura antigua, compungir, perforar hasta atravesar. Fueron penetrados hasta lo más profundo de repente. ¿Qué está pasando? Las personas que gritaban y pedían la muerte de Cristo, que les gritaban a las autoridades, crucifícale, y que no quisieron la liberación de Cristo, sino la de Barrabás. Personas endurecidas, personas que se justificaban por lo que estaba siendo hecho. Ellos pensaban que se lograba algo con la ejecución de Cristo y se justificaban.
Y ahora, después de unas cuantas semanas, estaban sorprendidos por completo. Y eso es lo que dice aquí la narrativa, lo que estamos leyendo. Y así es como las personas son salvadas, son convertidas, y siempre ha sido así y siempre es así. Si alguien es convertido y antes era un incrédulo y ahora es un verdadero creyente en Cristo y en Dios, y llega a ser un hijo de Dios, se arrepiente de su pecado y confía solamente en Cristo, esto es porque han recibido un gran golpe, por así decirlo, como este. Tal vez eran personas muy orgullosas, despreciando a otros, con desprecio por la Biblia, por Dios, por Cristo. Y esto es una cosa sorprendente, lo que les cambia por completo, y les cambia a ellos. Pero están perforados hasta lo más profundo del corazón, no físicamente, sino espiritualmente, en su conciencia, en sus sentimientos. Eso es lo que pasa cuando alguien es convertido. Y tal vez alguien no era activamente hostil a la fe cristiana, pero era indiferente, completamente sin interés en esto, y de repente esto es muy importante para él y es penetrado hasta el fondo y es algo urgente y sabe que tiene que tener paz con Dios y encontrarle. Y queridos amigos, uno dice, nunca habló esa persona así, nunca pensó así. Aquellos que le conocen y están cercanos a ellos sabrán que no hablaba así. Tal vez alguien que no aceptaba enseñanza de nadie, alguien que estaba muy feliz al vivir por este mundo y buscando sus ambiciones y sus placeres puramente terrenales, y sí, incluyendo placeres pecaminosos, y estaban felices con estas cosas, no estaban desagradados con esto, no tenían ninguna necesidad en ningún área de la vida. De pronto viene este gran golpe y sienten su necesidad de Dios, y eso es lo que estamos leyendo aquí. Y este versículo 37, al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón, perforados hasta atravesar el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y esto es lo que vamos a meditar. La conversión es algo sorprendente. Es algo sorprendente a la vida antigua. Primero estamos con desinterés. No somos conmovidos. Muchas personas vienen a la iglesia durante años. Tal vez crecen en la iglesia. En familias que adoran al Señor, vienen a la iglesia. Y las cosas no les interesan. No sienten nada, nunca toman nada en serio. Y después viene un día, y tal vez son jóvenes todavía, o tal vez un poco más mayores, cuando de pronto son compungidos, son perforados hasta ser atravesados, y esto es algo importantísimo ahora, y tienen que saber que tienen una relación con Dios en paz, y se sienten mal ante Dios, y avergonzados ante Dios, y culpables, y con necesidad, incluso condenados. Esto es lo que estamos explicando esta noche. Y amigos, así es como sucede. Quiero que vayamos brevemente al versículo 22 de este segundo capítulo. Aquí tenemos a Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué es lo que trajo esta sorpresa, este golpe, esta impresión en su caso? Era un sermón largo y tal vez solamente tenemos las notas resumidas aquí en Hechos 2. Tal vez era algo más largo de lo que parece aquí. Estas son solamente las cosas fundamentales que fueron dichas, e incluye enseñanza respecto de Cristo. Que Él era el Salvador autenticado por Dios, con milagros y maravillas y señales. Todo el mundo lo vio y tendrían que haber creído en Él, pero no lo hicieron así, no creyeron en Él. Y habían desechado todo eso, y habían clamado pidiendo su muerte. Pero ahora, cuando se les recordó de estas cosas, porque Dios estaba obrando, de pronto fueron compungidos, perforados hasta ser atravesados. Y conozco muchas personas, y era el caso también conmigo, escuchamos estas cosas, que somos pecadores, que estamos condenados, y aún así Dios en su misericordia envió un Salvador, el Señor Jesucristo,
y Él ha hecho redención por aquellos que Él traerá arrepentimiento y a buscar la salvación. Y hemos escuchado estas cosas, pero nunca nos ha conmovido, nunca nos ha afectado de ninguna manera. Y algunos de nosotros hemos estado así por años, sin que nunca seamos conmovidos, sin nunca ser afectados. Y de pronto nos damos cuenta. Nos damos cuenta de muchas cosas al mismo tiempo. Esto es verdad. Cristo es Dios. Él hizo esto por pecadores, verdaderamente lo hizo. Y sin Él estamos condenados eternamente. Y las cosas que hemos escuchado de pronto son reales y verdad. Y nos sacude. Y nos reta. Y puede pasar casi de la noche a la mañana. Del jueves al viernes, por ejemplo. Y de pronto mi actitud cambia. Y todo mi comportamiento. Y nos damos cuenta que nosotros somos estos pecadores que necesitan salvación, que necesitan perdón. Yo soy aquel que merece morir. Yo soy aquella persona condenada. Yo he hecho cosas terribles. Yo soy. Y pensamos al respecto de los pecados en nuestro corazón. Esos pecados que están en nosotros todo el tiempo y todo el mundo puede decir: yo soy esa persona orgullosa, esa persona egoísta, esa persona deshonesta. Y somos afectados y sacudidos y conmovidos y en nuestra misma conciencia y emociones, y nos sorprendemos y decimos: esto es verdad, y he subestimado todo esto y no he tomado esto en cuenta como debería de hacerlo. Así que gran preocupación y hay alarma al respecto de mi incredulidad, cómo he insultado a Dios, al respecto de mi amor por mí mismo y servicio a mí mismo, al respecto de mi falta de homenaje a Él, y nunca le he agradecido ni le he alabado por la vida, por las capacidades y dones y beneficios que me ha dado. Y tal vez también me tendría que arrepentir por las ambiciones y la avaricia de las cosas propias y todo esto, y los pecados individuales que cometo. Ese es el comienzo de la conversión, el ver quién Cristo era y ver quién soy yo, y cuán grande es mi necesidad. Y la eternidad depende de si verdaderamente pertenezco a Él o no, si verdaderamente vengo a Él y me arrepiento ante Él. Eso es lo que estamos estudiando esta noche. Incluso nuestra opinión del mundo. ¿Cuál es tu opinión del mundo? Es una cosa moderna. ¿Cuál es tu opinión del mundo? ¿Cuál es tu postura respecto del mundo? ¿Qué piensas del mundo? Bueno, pues la postura bíblica respecto del mundo, la forma en la que vemos el mundo, su naturaleza, su propósito. La postura bíblica comienza con lo siguiente: Dios Todopoderoso, hizo todas las cosas que han sido hechas de la nada. Él lo hizo todo de la nada. La postura incrédula del mundo es exactamente lo opuesto. Nada dio lugar a todo lo que existe. Todo salió de la nada. Y la gran lucha del hombre, del ser humano, es usar todos los medios posibles para tener una explicación plausible y poder explicar la noción de que nada lo hizo todo. Eso es lo que la ciencia incrédula explica. Está tratando de crear explicaciones y teorías y tratar de gastar todo lo necesario para tratar de establecer cierta realidad a su explicación de cómo nada dio lugar a todo. Podemos todavía analizar esto un poco más. La postura incrédula del mundo es que nada hizo todo para nada. Porque todo se va a desaparecer en pequeñísimas partículas y la raza humana y todo lo que las personas intentan y todos los logros va a desaparecer sin rastro alguno. ¿Esa es tu postura del mundo? Nada dio lugar a todo y el destino es nada. Bueno, en las Escrituras eso es tontería, necedad. Es descrito como necedad. No significa que las personas sean tontas y necias. Si tú crees eso, si tú crees que nada dio lugar a todo, para nada, eso
no significa que seas intelectualmente tonto, pero eres moralmente necio, y eres necio en tu raciocinio, y no estás aplicando tu intelecto y tus capacidades para estar satisfecho y contento con esa postura del mundo, con esa idea. El necio dice en su corazón, dice el rey David, no hay Dios. Pero nosotros no somos necios y tontos en lo que respecta a capacidad intelectual en términos de inteligencia, pero como expliqué, somos así en nuestras decisiones. ¿Rechazas a Dios? ¿Rechaza al Creador? ¿Rechaza su palabra? Entonces, bueno, pues estamos apartados de Él, estamos dormidos a Él, dormidos a la eternidad. No estamos conscientes de nuestra necesidad espiritual y lo que nos sucederá de forma eterna. No estamos poniendo atención a estas cosas y no tenemos vida en lo que respecta a una relación con Dios y darle alabanza a Él. Y no estamos viendo los peligros espirituales y las bendiciones espirituales. Y no estamos viendo a Dios, no entendemos su poder o su santidad o su justicia. Y no tenemos esperanza ninguna, no tenemos futuro ninguno, no tenemos vida eterna. Estamos muertos en el sentido de que no tenemos capacidad de tener relación con Dios y no tenemos capacidad de reformar nuestras vidas. Esto es a lo que lleva esta postura del mundo que dice que nada dio lugar a todo para el supremo objetivo de la nada. Eso no es, dice, y el rey David dijo con toda certeza, el necio, tal vez no necio y tonto en su corazón, en su mente, sino en su corazón, él dice no hay Dios. Y la conversión es cuando de repente hay una explosión en la mente y nos despertamos a esta realidad. ¡Qué necio y tonto he sido! Lo que he dejado de lado y he puesto a un lado, y lo que no he querido notar, queridos amigos, que Dios toque tu alma, que Dios toque tu corazón. Tenemos que ver, y nos sorprende cuando esto viene, que tenemos que reconocer que somos ofensivos para con Dios, y nuestra incredulidad le insulta, y nuestro rechazo de Él le insulta, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, que te hizo a ti y a mí, con cuidado, nos formó y nos equipó, pero nosotros somos pequeñísimos ante Él, minúsculos, a pesar de lo que podamos hacer, y en nuestra pequeñez miramos hacia arriba a Dios y le rechazamos y lo ponemos a un lado y le despreciamos. Cuán tontos y necios somos y cuánto traemos sobre nosotros la condenación de Dios. Con toda justicia la traemos sobre nosotros. No tenemos excusa ninguna, no tenemos defensa ninguna para nuestra incredulidad, no hay excusa para nuestro pecado. Hacemos estas decisiones tontas y necias y nos apartamos del Dios viviente. Pero la conversión nos cambia las cosas de pronto. Y tal vez podemos decir sin saberlo, anhelamos por el perdón de Dios, por paz, buscamos la paz con Dios, buscamos unión con Él, buscamos tenerle y caminar con Él, anhelamos tener una transformación en nuestra vida que Dios nos puede dar, que nos dé entendimiento de Él, que nos dé un caminar con Él, que nos dé perdón con Él y capacidad y vida eterna. Estas son cosas maravillosas, amigos, y esto nos golpea de pronto. Nos sorprende que estamos apartados de Dios y pasa también en pequeña escala constantemente a cada uno de nosotros. Estamos yendo al aeropuerto y de pronto te das cuenta que no tienes tu pasaporte y de repente te enfrías y de repente buscas por todas partes y buscas en tus maletas. Hay una sorpresa, una conmoción, un golpe. No recuerdas qué ha pasado, piensas que de pronto en tu mente lo vi por ahí en algún lugar. En la casa. Bueno, has tenido estas sorpresas en diferentes cosas, no necesariamente esta. Y es peor cuando nos damos cuenta, estoy perdido ante Dios. Él es el Dios que está allí. Cristo Jesús es el Salvador.
que vino a sufrir y a morir por pecadores, y yo he hecho que sea mi enemigo y lo he despreciado. Y te enfrías dentro de ti y anhelas saber dónde estás ante Dios y qué puede hacer para resolver esto. Y eso es lo que dice este pasaje. Al oír esto, se compungieron de corazón, perforados hasta ser atravesados, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Hay alguna forma en la que podemos compensar lo que hemos hecho? ¿Podemos evitar las cosas? ¿Podemos evitar y compensar el hecho de que hemos participado en la ejecución del Mesías? Era la voluntad de Dios, para eso vino Cristo, para ser ejecutados, pero aún así son responsables porque pidieron su ejecución, lo hicieron. ¿Qué haremos? Versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos, arrepentíos. Esa no es una palabra negativa, arrepentíos. ¿Entendían lo que decían? ¡Oh, hay esperanza! Esa palabra arrepentíos tal vez te parezca una palabra negativa. Aquí hay algo que no es agradable y tengo que hacerlo. Tengo que dejar de lado mi orgullo y tengo que postrarme, ponerme de rodillas y arrepentirme de mi pecado. Sí, pero también hay otro aspecto de esta palabra arrepentíos. La forma en la que ellos lo escucharon. ¡Ah, hay esperanza! Hay una manera, hay una forma. Dios está listo a perdonarnos. Dios nos perdonará, incluso por este grandísimo pecado. Dios va a tomar ese pecado de culpabilidad y la va a poner a un lado. Y Dios, después de todo, nos bendecirá. Y podemos ser reconciliados con Él. Y podemos encontrarle, caminar con Él. Y Él nos amará. Y Él nos guiará y nos ayudará. Y nos tomará y nos llevará a una gloriosa eternidad. Esa palabra arrepentíos contiene todas estas cosas. Si tú hubieras ofendido a alguien de una terrible manera y le dijeras a su amigo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y ese amigo te dijera: te voy a decir lo que puedes hacer. Discúlpate. Hay esperanza. Si yo hago eso, va a estar todo bien. Si yo hago eso, voy a ser perdonado. ¿Sí? Entonces la palabra discúlpate está en la instrucción de hacer algo que es humillante, pero también es una palabra de promesa. Haz eso y podrás ser perdonado. Haz eso y hay una relación amistosa que puede ser restaurada. Es lo mismo aquí. Ellos escucharon: ¿qué podemos hacer? Estamos perdidos, estamos condenados. Arrepiéntete, arrepentíos, eso es todo. Sí, arrepiéntete. Es decir, no tengo que hacer una gran cosa, lo cual es imposible para mí. No tengo que hacer una gran penitencia o pagar un precio. Arrepiéntete. Eso es lo que tienes que hacer. Es maravilloso esto, amigos, tú y yo, que nunca podríamos pagarle a Dios, que nunca podríamos compensar nuestro pecado, que nunca podríamos compensar la ofensa que hemos ido a Dios y guardar su ley y cumplir sus estándares. En vez de eso dice: arrepentíos. Esa es una hermosa palabra. Eso es todo lo que tienes que hacer, arrepentíos. Arrepiéntete significa: deja tu pecado, cambia de parecer, deja tu amor a ti mismo y tu pecado y las cosas de este mundo. Dile a Dios que te arrepientes, que lamentas todo lo que eres y todo lo que has hecho. Humíllate ante Dios y pon tus ojos en Él y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para poder tomar el castigo del pecado, el castigo de todos los que se arrepienten. Eso, de los que se arrepienten, eso es todo lo que tienes que hacer. Y si lo haces con todo tu corazón, te recibe y te cambia y te salva de forma maravillosa. ¿Qué haremos?, dijeron ellos. Tenían toda seriedad. Los que bromeaban ya no bromearon más con estas cosas, tenían ansiedad ahora. Matamos, asesinamos al Mesías, ¿qué podemos hacer? Aquellos que siempre tienen una respuesta para todo estaban callados ahora querían conocer la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Estaban quebrantados. Y aún así esta palabra
es preciadísima para ellos. Arrepiéntete, esa es la gran palabra esta noche. Arrepiéntete, arrepiéntete, ve a Dios en vergüenza, dile que sabes que eres un pecador, estás bajo su condenación. Yo no creo que la predicación del apóstol Pedro en este primer sermón tuviese ninguna manipulación emocional. Yo no creo que hubiera tenido ninguna emoción teátrica o algo así. Yo no he estado expandiendo el sermón, pero es que está es un mensaje razonable. Explica profecía a ellos, les explica lo que David dijo. A medida que lo lees debes de pensar, esto no es lo que una persona podría llamar un sermón emocionante, un sermón conmovedor, un sermón que grite, no es nada como eso. Es un razonamiento, un llamamiento, un reconvenimiento. Ese es el tipo de sermón. Pero porque Dios estaba ahí y porque Dios estaba obrando, las personas que en efecto eran cómplices del asesinato por completo fueron cambiadas y fueron humilladas. ¿Qué podemos hacer? Ese es el espíritu en el que tienes que venir a Dios. Arrepiéntete. Y si me dice que me arrepienta, me arrepentiré con todo mi corazón, me arrepentiré de mis pecados. Y voy a entregar mi vida y a mí mismo a Cristo, mi Salvador, si tan solo Él me cambiase y me recibiese y me bendijese y me hiciera su hijo y un heredero del cielo. Entonces me rendiré a Él como mi Señor y mi Dios. El Pedro les predicaba: arrepentíos todos y cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también les dijo: salvaos a vosotros mismos de esta generación, dejad todas las cosas del mundo y su entretenimiento pecaminoso e ideas también, y entregaos por completo a Cristo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados con gozo. Una palabra compuesta en griego que dice que lo recibieron con gozo. No lo veo muy claro aquí en el español, pero así lo dice el griego. Se añadieron a las personas que recibieron con gran gozo, levantados, ensalzados, con gozo en el alma, se arrepintieron y vinieron a salvación, y se añadieron miles de personas. Y el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en doctrina, en comunión, en adoración y en oración y en temor. Eso significa profundo respeto. Vino sobre toda alma, y los apóstoles siguieron haciendo sus maravillas y señales. Y quiero decir algo, estas conversiones fueron tan genuinas que en esos días, ustedes tal vez sabrán, los convertidos que habían sido judíos molestaban tanto a su familia que eran puestos en la calle. Jóvenes que eran judíos antes y eran creyentes cristianos, jóvenes y adolescentes, arrojados, sacados de casa por completo, sin herencia, personas que compartían casas, así que había gran pobreza, había gran persecución. Las personas eran cortadas de sus familias, etc. Y es por esto que en aquella época, entre esos 3,000 conversos tenían todo en común, y las personas que habían sido dejados sin dinero, las otras personas les daban las cosas. Había tal hermosa comunión y amabilidad. Esas personas eran cambiadas por completo. Eran personas con corazones llenos de compasión y consideración por otras personas. Y así es como todo comenzó. Odio para con Cristo, rechazo a Cristo. Y la gran sorpresa, la gran conmoción o golpe que les trajo a ver su condición espiritual y a darse cuenta que eran pecadores bajo Cristo, y a poder apreciar a Cristo y lo que Él había hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, cada uno de ustedes, amigos. Si tú nunca has tenido este golpe, esta conmoción, esta impresión, si nunca has sido conmovido, si nunca has sido sorprendido de que Dios descienda y muera por pecadores, y que tú eres ese pecador y estás en condenación, que el Señor te ayude.
y abra tus ojos y te ayude a sentir, de modo que puedas venir a Él y te arrepientas y confíes en Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, reta nuestras almas, te pedimos. No permitas que aquellos entre nosotros vayan a través de la vida sin un Salvador, sin un Redentor, sin una esperanza celestial. Más y más en el bolsillo y la influencia de un mundo incrédulo. Oh Señor, salva, te pedimos, salva a los jóvenes, muéstrales la realidad, muéstrales la verdad. Míranos a todos, Señor, jóvenes y mayores, y en tu poder salvífico, Señor, lidia con nosotros, ten tratos con nosotros, tráenos a ti. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.